mecánico sin hogar ayudó a una mujer. Él no sabía que ella era billonaria. Al día siguiente todo cambió. La noche había caído sobre la Ciudad de México como una pesada cortina de agua y asfalto mojado. El rugido del tráfico en la avenida Insurgentes se mezclaba con el golpeteo incesante de la lluvia contra el concreto del viaducto. Un refugio improvisado que Ernesto Ramírez llamaba hogar desde hacía 3 largos años. El frío húmedo se le colaba hasta los huesos, pero sus manos, curtidas por décadas de trabajo con motores y grasa, seguían siendo su única herramienta de supervivencia. Eran las manos de un maestro mecánico, el dueño del legendario taller Ramírez Motors, un lugar que ya solo existía en su memoria y en el doloroso recuerdo de haberlo vendido todo para intentar salvar a su esposa de un cáncer que, al final, se la llevó sin piedad. Desde entonces, su vida era una lucha diaria por la dignidad. No pedía limosna, ofrecía su conocimiento. Con un puñado de herramientas, rescatadas del olvido, se las arreglaba para reparar los autos que la ciudad escupía averiados cerca de su rincón. A cambio, recibía unas cuantas monedas, a veces un plato de comida caliente, pero lo más importante era el respeto que sentía por sí mismo al final del día. Cada tuerca que apretaba, cada motor que volvía a la vida, era un pequeño acto de rebeldía contra el destino que lo había arrojado a la calle. Era la prueba de que, aunque lo hubiera perdido todo, el hombre que era, el mecánico, el esposo devoto, seguía vivo bajo las capas de ropa gastada y el cansancio acumulado en su mirada. Mientras el viento soplaba con fuerza bajo el puente, Ernesto metió las manos en los bolsillos de su vieja chamarra para buscar un poco de calor. Sus dedos rozaron un objeto frío y familiar, una llave solitaria y gastada, con el logo casi borrado de un fabricante de autos antiguos. Era la única llave que conservaba del viejo taller, la que abría la puerta principal de Ramírez Motors. A veces, en las noches más oscuras, la apretaba con fuerza en su puño cerrado, como si al hacerlo pudiera volver a abrir esa puerta y encontrar a su esposa esperándolo con una taza de café caliente. Era un ancla a un pasado que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, un recordatorio silencioso de todo lo que había sido y de la promesa que se había hecho a sí mismo de volver a levantarse por ella. De repente, el sonido monótono de la tormenta fue interrumpido por el carraspeo de un motor fallando. Un auto de lujo, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz de los faros, se detuvo a pocos metros de su refugio. Las luces intermitentes comenzaron a parpadear, reflejándose en los charcos como joyas rotas. Del vehículo descendió una mujer, Lidia Torres, cuya elegancia contrastaba brutalmente con la crudeza del entorno. Su traje sastre impecable se humedecía al instante, y en su rostro se dibujaba una mezcla de frustración y vulnerabilidad. Miró su teléfono sin señal, luego al cielo oscuro, completamente desorientada, sin saber que estaba a punto de cruzarse con la persona que le recordaría lo que significaba la verdadera bondad. Ernesto la observó desde la distancia por un instante. Vio más allá de la ropa cara y el auto imponente. Vio a una persona varada, sola en medio de la tormenta, exactamente como él se sentía la mayor parte del tiempo. Se sacudió la duda y el miedo al rechazo y caminó hacia ella con paso lento pero firme. El agua le empapaba los zapatos rotos, pero su voz, cuando finalmente habló, sonó clara y respetuosa sobre el ruido de la lluvia. ¿Problemas con el motor, señora?, preguntó, manteniendo una distancia prudente para no asustarla. Lidia se sobresaltó, apretando su bolso instintivamente. Lo miró de arriba abajo, su mente procesando en un segundo los prejuicios que la sociedad le había enseñado. Pero en los ojos de aquel hombre no había malicia, solo una calma y una competencia que la desarmaron.
Sí, se detuvo de repente. No sé. ¿Qué le pasa?, respondió ella con la voz temblorosa por el frío y la tensión. Ernesto asintió, sus ojos ya analizando el vehículo con la precisión de un cirujano. Si me permite, puedo echar un vistazo. Soy mecánico, dijo, mostrando sus manos manchadas de grasa, no como una señal de suciedad, sino como una carta de presentación, la única que le quedaba. Ella dudó, atrapada entre la desconfianza aprendida y la desesperación del momento. Dejar que un desconocido, un hombre que vivía en la calle, tocara su costoso auto parecía una locura, pero la alternativa era quedarse allí, a merced de la noche y la tormenta. En la mirada de Ernesto vio una honestidad que no encontraba a menudo en sus salas de juntas llenas de ejecutivos. Era la mirada de un hombre que no tenía nada que perder, excepto su palabra. Esa pequeña chispa de confianza en medio de la oscuridad fue el inicio de todo, una decisión que estaba a punto de cambiar sus dos mundos para siempre, conectando dos almas rotas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y antes de que descubras qué sucedió en esa noche de lluvia, quiero pedirte algo desde el corazón. Estamos apenas comenzando este viaje, construyendo este espacio donde las historias que importan pueden ser contadas. Cada persona que se une a nosotros es el combustible que nos permite seguir adelante, la fuerza que nos impulsa a encontrar más relatos como el de Ernesto y Lidia. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, por favor, considera suscribirte. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa el mundo entero. Te prometo que lo que viene a continuación hará que valga la pena. Ahora, volvamos a esa noche bajo el puente, donde una simple oferta de ayuda estaba a punto de desatar un vendaval de emociones. La primera luz del día siguiente se filtró gris y húmeda a través del concreto del viaducto, tiñendo el pequeño refugio de Ernesto de una melancolía que contrastaba con la extraña calidez que se había instalado entre ellos. El motor del auto de Lidia seguía en silencio, un gigante dormido que se negaba a despertar. Ernesto, con las manos ya manchadas de grasa fresca, negó con la cabeza mientras revisaba una vez más la conexión de la bomba de gasolina. El diagnóstico no era bueno, y la pieza que necesitaba, un módulo de ignición específico para ese modelo de lujo, no era algo que se encontrara en cualquier refaccionaria de la colonia Doctores. Era una pieza de importación, probablemente descontinuada, un capricho de la ingeniería alemana que ahora los tenía varados en dos mundos que nunca debieron cruzarse. El problema ya no era una simple avería, sino un rompecabezas mecánico que requeriría tiempo, ingenio y una paciencia que Lidia no estaba segura de poseer. «Es el controlador del encendido», dijo Ernesto, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y dejando una mancha oscura. «No está mandando la señal correcta. Encontrar uno nuevo va a ser casi imposible hoy. Tal vez ni en una semana». Lidia sintió una punzada de frustración, no por el retraso, sino por la dependencia que sentía. Estaba acostumbrada a que el dinero y una llamada telefónica resolvieran cualquier cosa en minutos. Ahora, su poder era inútil. Observó a Ernesto, la forma en que sus dedos, aunque sucios, se movían con una delicadeza y seguridad que revelaban años de maestría. No había pánico en su voz, solo la calma de un hombre que entiende el lenguaje de las máquinas. Él no veía un obstáculo, sino un desafío. Para ella, esa calma era un ancla en medio de la tormenta interna que la sacudía desde la noche anterior. Mientras Ernesto desarmaba una sección del motor con herramientas que parecían extensiones de sus propias manos, un hombre mayor, de caminar lento y espalda encorvada, se acercó a ellos. Era don Gustavo, una figura conocida bajo ese puente.
Llevaba una olla grande que desprendía un vapor fragante a caldo de pollo y un canasto con bolillos frescos. Saludó a Ernesto con un gesto familiar y luego posó su mirada curiosa en Lidia. Sus ojos, nublados por los años, no se detuvieron en su rostro, sino en los zapatos de diseñador que se asomaban por debajo de su abrigo, manchados de lodo. Don Gustavo sirvió un plato hondo de caldo para Ernesto y con una cortesía impecable le ofreció uno a Lidia. Ella lo aceptó, sintiendo el calor del plato como un juicio silencioso. El hombre no dijo nada, pero su mirada contenía una advertencia muda, una pregunta sobre qué hacía una mujer como ella en un lugar como ese. Don Gustavo se apartó unos metros para hablar con Ernesto en voz baja, aunque Lidia pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Con cuidado, mijo. Hay gente que solo viene a mirar la miseria como si fuera un zoológico», le dijo el anciano con una voz rasposa, pero llena de afecto protector. «No dejes que te lastimen el orgullo, que es lo único que nos queda». Ernesto simplemente asintió, su rostro impasible, pero Lidia sintió el peso de esas palabras como si fueran dirigidas a ella. Se dio cuenta de que para don Gustavo, y probablemente para Ernesto, ella no era una persona, sino un símbolo de un mundo distante y depredador. Esa percepción la hirió profundamente, porque la noche anterior, en la intimidad de la conversación, se había sentido por primera vez en años simplemente Lidia, no la presidenta de Torres Holdings. Con una determinación renovada por demostrar que el anciano se equivocaba, Lidia observó a Ernesto trabajar. Su destreza era innegable. Improvisaba soluciones, limpiaba terminales con un cepillo de dientes viejo y medía voltajes con un multímetro que parecía un artefacto de museo. Impresionada y movida por un impulso genuino de ayudarlo a salir de esa situación, se atrevió a hacer una oferta. «Ernesto, su habilidad es increíble. Conozco a alguien, el director de logística de una empresa muy grande. Siempre están buscando jefes de taller competentes. Pagan muy bien, con todas las prestaciones. Yo podría hacer una llamada, recomendarlo. Su vida cambiaría de la noche a la mañana». Lo dijo con la mejor de las intenciones, creyendo que le ofrecía una salida digna, una solución lógica a su problema. La reacción de Ernesto fue un silencio cortante que duró varios segundos. Dejó las herramientas a un lado con una lentitud deliberada y se giró para mirarla a los ojos. Su mirada no era de enojo, sino de una profunda y serena decepción. «Le agradezco mucho la intención, señora Lidia. De verdad que sí», dijo, y su voz era suave pero cargada de una firmeza inquebrantable. «Pero yo no quiero que nadie me regale un puesto. Lo que yo perdí, lo voy a levantar yo mismo, con estas manos». Mi taller se llamaba Ramírez Motors y se volverá a llamar así. No busco caridad, solo una oportunidad justa para demostrar mi trabajo. La negativa fue como una bofetada para Lidia. Nadie nunca le había dicho que no a una oferta así. Comprendió en ese instante que el orgullo de Ernesto no era una barrera, sino su columna vertebral. No era terquedad, era dignidad. Y esa dignidad era más valiosa que todo el dinero que ella pudiera ofrecerle. El respeto que sentía por él se transformó en una admiración profunda. Se quedaron en silencio por un largo rato, un silencio que ya no era incómodo sino comprensivo. El ruido del tráfico sobre sus cabezas era el único sonido que rompía la quietud. Para llenar el vacío, Lidia se atrevió a preguntar por una pequeña fotografía descolorida que Ernesto guardaba con celo en el compartimento superior de su caja de herramientas. Era la imagen de una mujer sonriente con los ojos llenos de vida. «Es mi esposa, Elena», dijo Ernesto, y al pronunciar su nombre, una sombra de dolor y amor cruzó su rostro. A ella le encantaba el olor a tierra mojada después de la lluvia, como anoche. Decía que era el perfume de la vida renovándose. Esa simple frase, cargada de tanta nostalgia, fue la llave que abrió la última compuerta del corazón de Lidia.
Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de pena, sino de una conexión tan profunda que dolía. Mi hijo. A mi hijo Diego le fascinaba saltar en los charcos, confesó con la voz rota, compartiendo un secreto que había guardado bajo 7 llaves. El día que cumplió 7 años, llovió así de fuerte. Se escapó al jardín y regresó empapado, lleno de lodo y con la risa más pura que he escuchado en mi vida. Fue la última vez que lo vi reír de esa manera. El aire se volvió denso con el peso de sus confesiones. Ya no eran una empresaria millonaria y un mecánico sin hogar. Eran 2 almas rotas, 2 sobrevivientes del naufragio de la vida, encontrando en la herida del otro un reflejo de la propia. Habían pasado de la empatía a una intimidad cruda y verdadera. Ernesto, en lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, simplemente se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Su presencia silenciosa era más reconfortante que cualquier discurso. Mientras tanto, en su mente, una idea comenzaba a tomar forma. El módulo del auto era complejo, sí, pero los principios de la mecánica eran universales. Recordó un viejo truco, una adaptación que había hecho años atrás en un coche de carreras. Quizás, solo quizás, podría construir una derivación, un bypass artesanal, usando piezas de modelos más antiguos. Sería un trabajo de orfebre, una apuesta arriesgada, pero era la única opción que tenían. La idea no solo era un desafío técnico, sino una forma de demostrarle a ella, y a sí mismo, que su valor no residía en un empleo regalado, sino en su conocimiento y en su capacidad de crear soluciones donde otros solo veían problemas. Al caer la tarde, el ambiente bajo el puente había cambiado por completo. Ya no había tensión ni desconfianza, solo una camaradería silenciosa. Lidia lo ayudaba pasándole herramientas, limpiando piezas con un trapo, aprendiendo los nombres de componentes que nunca hubiera imaginado que existían. Compartieron el resto del caldo de don Gustavo y los bolillos, una comida que a Lidia le supo más deliciosa que cualquier platillo en los restaurantes más caros de Polanco. Hablaban poco, pero sus miradas lo decían todo. Hablaban de cosas sencillas, del equipo de fútbol al que Ernesto le iba, de las plantas que a Lidia le gustaba tener en su oficina, de los pequeños placeres que la vida a veces les negaba. Cada pequeña confidencia era un hilo más que tejía una red invisible, pero increíblemente fuerte entre ellos. Cuando la noche comenzó a extender su manto oscuro sobre la Ciudad de México por segunda vez, Ernesto le mostró los avances. Había logrado desmontar el componente dañado y sobre un pedazo de cartón limpio había dibujado el esquema de su plan. Era un diagrama complejo, lleno de anotaciones y cálculos. Mañana, a primera hora, iré a buscar las piezas que necesito a un deshuesadero en la Buenos Aires. Con un poco de suerte, para la tarde su coche volverá a rugir, le explicó, y en sus ojos brillaba una chispa de emoción, la pasión del creador ante su obra. Pero es una solución temporal. Le dará tiempo para llegar a un taller especializado. Lidia lo miró, no al diagrama, sino a él. En ese momento, la idea de irse, de volver a su vida de lujo y soledad, le provocó un vacío en el estómago. Por primera vez en 5 años, no quería estar en ningún otro lugar. Esa noche, la conversación fue aún más profunda. Lidia le confesó el peso de su imperio, cómo el trabajo se había convertido en una armadura para no sentir el dolor de la ausencia de su hijo. Le habló de las juntas directivas, de las decisiones millonarias, de la soledad que se sentía en la cima. Ernesto, a su vez, le contó sobre los días de gloria de Ramírez Motors, el orgullo que sentía al ver a los jóvenes del barrio aprender un oficio con él, el sueño de heredarle el negocio a un hijo que nunca tuvo. No estaban presumiendo ni lamentándose, simplemente estaban mostrando sus cicatrices, las verdaderas, las que no se veían a simple vista. Se dieron cuenta de
que a pesar de las abismales diferencias en sus cuentas bancarias, ambos estaban profundamente solos, anhelando una conexión humana que el dinero no podía comprar y que la pobreza no podía arrebatar por completo. Lidia se durmió acurrucada en su abrigo, pero esta vez no había miedo ni incomodidad. El sonido del tráfico era como una canción de cuna y la presencia de Ernesto a unos metros, velando su sueño, era la única seguridad que necesitaba. Antes de cerrar los ojos, pensó en que ese encuentro casual estaba destinado a suceder. El universo, en su extraña y a veces cruel sabiduría, los había hecho chocar para que pudieran reparar no solo un coche, sino las piezas rotas de sus propias vidas. Sin embargo, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente, una nube de tormenta en el horizonte de esa extraña calma. ¿Qué pasaría cuando el coche finalmente arrancara? ¿Podrían dos personas de mundos tan radicalmente opuestos construir algo real? ¿O todo esto no era más que un hermoso y doloroso paréntesis antes de que la realidad los separara para siempre? La duda se instaló en su corazón, una barrera invisible que parecía mucho más difícil de superar que cualquier avería mecánica. De vuelta en su apartamento de Polanco, Lidia Torres se sintió como una extraña en su propia vida. Los ventanales gigantes que enmarcaban la Ciudad de México de noche ya no le ofrecían una sensación de poder, sino de aislamiento. El silencio de los mármoles y los metales pulidos era ensordecedor, un agudo contraste con el calor humano que había encontrado bajo un puente en la avenida Insurgentes, compartiendo un café humeante en una taza desportillada. Cada rincón de su lujosa jaula dorada le recordaba el vacío que la consumía desde la muerte de su hijo. El mundo de las juntas directivas, las cifras millonarias y los trajes de diseñador se había vuelto gris, insípido, una obra de teatro en la que ya no quería actuar. El recuerdo de la mirada herida de Ernesto, cargada de una traición que ella nunca quiso infligir, era una espina clavada en su corazón. El sonido del teléfono rompió la quietud opresiva. Era un número desconocido. Al contestar, la voz cálida y preocupada de don Gustavo la transportó de inmediato a la realidad de la calle. El anciano no la saludó con formalidades, sino con la urgencia de un amigo. Le contó que Ernesto no era el mismo, que la chispa en sus ojos, esa llama de dignidad que lo mantenía en pie, se había apagado. Estaba callado, abatido, rechazando la comida que le ofrecía y pasando las horas con la mirada perdida en el ir y venir de los autos. Don Gustavo le dijo algo que la sacudió hasta los cimientos, que la esperanza es un bien más frágil que el cristal y que ella, sin quererlo, le había regalado una para luego hacérsela añicos. En ese instante, Lidia comprendió que su fortuna no significaba nada si no podía reparar el daño que había causado. Al día siguiente, Lidia Torres no fue a la torre corporativa de Torres Holdings. En su lugar, condujo hasta un banco y realizó un retiro que dejó al gerente perplejo. Luego se dirigió a la colonia Doctores, un barrio de trabajadores, de talleres mecánicos y refaccionarias, el tipo de lugar donde Ernesto había forjado su vida. Caminó por sus calles, respirando el olor a aceite quemado y metal, hasta que encontró un local en renta, un viejo taller con las cortinas de acero oxidadas. Durante los días siguientes, Lidia se dedicó en cuerpo y alma a transformarlo. No delegó la tarea. Supervisó personalmente la limpieza, la pintura y la compra de cada herramienta, desde el gato hidráulico más moderno hasta el último juego de llaves. Quería que cada detalle fuera un mensaje de respeto, no de lástima. Cuando todo estuvo listo, una noche regresó al viaducto. Encontró a Ernesto sentado en el mismo lugar, envuelto en una cobija, con la misma expresión de desolación que don Gustavo le había descrito. Se acercó con el corazón en un puño, preparada para el rechazo. Él ni siquiera levantó la vista.
Lidia se arrodilló a su lado, sin importarle manchar su ropa cara, y le habló con una sinceridad que nunca había usado en una sala de juntas. Le pidió perdón, no por ser quien era, sino por haberle ocultado la verdad, por haberle hecho sentir como un experimento. Le confesó que esas noches con él habían sido los momentos más reales que había vivido en años y que, en medio de la lluvia y la miseria, se había enamorado de su integridad, de su fortaleza, de su alma herida, pero entera. Ernesto finalmente la miró, sus ojos una mezcla de dolor y duda. Las palabras de Lidia eran un bálsamo, pero su orgullo seguía siendo una muralla. Cuestionó si todo aquello no era más que una forma elaborada de caridad, un gesto para limpiar la conciencia de una mujer millonaria que se había topado con la pobreza por accidente. Lidia no respondió con palabras. En lugar de eso, sacó de su bolsillo una sola llave, sencilla y metálica, y se la tendió. Le pidió que la acompañara, que le diera una última oportunidad para demostrarle que lo que sentía era genuino. Él dudó, pero algo en la vulnerabilidad de sus ojos lo hizo ponerse de pie y seguirla en silencio hasta su auto. El viaje fue corto, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Se detuvieron frente al taller de la colonia Doctores. La cortina de acero estaba bajada, luciendo nueva y recién pintada. Lidia no dijo nada. Simplemente señaló la puerta con la mirada. Ernesto tomó la llave que ella le había dado. Sus dedos, acostumbrados a la grasa y al acero, temblaron ligeramente al insertarla en la cerradura. El sonido del mecanismo al girar resonó en el silencio de la noche. Con un esfuerzo que parecía más emocional que físico, levantó la cortina. La luz del interior se derramó sobre la acera, revelando un taller impecable, totalmente equipado, con herramientas relucientes colgadas en las paredes y un letrero azul en el fondo que decía, en letras blancas y firmes, Ramírez Motors. No era un regalo, era una devolución. Era su nombre, su historia, su dignidad restaurada. Conmovido hasta las lágrimas, Ernesto entró y caminó lentamente por el lugar, tocando las herramientas como si fueran objetos sagrados. Era el sueño que había perdido, el futuro que le habían arrebatado, devuelto a la vida. Se giró hacia Lidia, que lo observaba desde la entrada con el alma en vilo. Él entendió entonces que aquello no era caridad, sino un puente construido con respeto. Con la voz quebrada, aceptó, pero con una condición que lo definía por completo. Sería un préstamo. Le pagaría hasta el último centavo. Y en cuanto a ellos, le pidió que fueran despacio, que construyeran algo real, ladrillo por ladrillo, como se construye un buen motor. Lidia asintió. Una sonrisa luminosa finalmente borrando la angustia de su rostro. En ese taller, entre el olor a pintura fresca y a esperanza, ambos empezaron a reparar no solo motores, sino también sus propias vidas. 3 meses después, Ramírez Motors era el corazón de la cuadra. El taller no solo prosperaba, sino que se había convertido en un refugio. Ernesto había contratado a 2 jóvenes del barrio, enseñándoles el oficio con la misma paciencia con la que un padre enseña a un hijo. Ayudaba a don Gustavo a usar una de las camionetas para expandir su proyecto de reparto de comida, llegando a más gente necesitada. Lidia pasaba todas sus tardes allí, no como la dueña, sino como una compañera. Dejó los tacones y los trajes sastre por botas de 1980, trabajo y un overol, aprendiendo a organizar el inventario y a tratar con los proveedores. Descubrieron que el amor no se trataba de compartir lujos, sino de compartir el peso del día a día y la alegría del trabajo bien hecho. Una tarde soleada, Lidia llevó a Ernesto al lugar más sagrado para ella, el cementerio donde descansaba su hijo, Diego. Era un paso que nunca había dado con nadie. De pie frente a la lápida de mármol, le contó a su hijo sobre el hombre que tenía a su lado,
sobre su bondad y su fuerza. Le pidió en un susurro al viento su bendición para volver a ser feliz. En ese momento de profunda conexión, Ernesto no le ofreció un anillo de diamantes. Simplemente tomó su mano, miró la lápida y luego a los ojos de Lidia y le preguntó si quería construir una nueva familia con él. Ella aceptó con un sí ahogado en lágrimas de sanación, sabiendo que el amor que estaban construyendo era lo suficientemente fuerte como para honrar el pasado y abrazar el futuro. Un año exacto después de aquella noche lluviosa bajo el viaducto, Lidia y Ernesto visitaron juntos la tumba de Diego. Llegaron en el mismo auto de lujo que los había unido, ahora no como un símbolo de mundos opuestos, sino como el vehículo del destino que los había encontrado. Colocaron flores frescas y se quedaron en silencio, tomados de la mano, ya no como dos almas rotas, sino como una sola, reconstruida. El taller se había convertido en un centro comunitario. La empresa de Lidia había lanzado programas sociales, genuinos, inspirados en la dignidad que Ernesto le enseñó, y ellos estaban listos para empezar un nuevo capítulo. Bajo el sol de la tarde, se miraron a los ojos y se declararon su amor. Una promesa sellada no por la riqueza o el estatus, sino por la certeza de que la mayor fortuna es encontrar a alguien que ve el valor en tu corazón, incluso cuando el resto del mundo solo ve tus manos sucias. Y así, con el sol de la tarde sellando una promesa silenciosa entre dos almas que se encontraron en la tormenta, termina esta historia. Pero el viaje que compartimos no acaba aquí. Queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el último segundo, por permitirnos entrar en sus hogares y en sus vidas con este relato que esperamos les haya tocado una fibra sensible. Cada minuto que nos regalan es un tesoro para nosotros y nos sentimos honrados de haber podido compartir este espacio con cada uno de ustedes, sintiéndonos más cerca a pesar de las distancias que nos separan. Nos emociona profundamente saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Nos encantaría que nos dejaran un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos acompañan y qué parte de la historia de Ernesto y Lidia resonó más con ustedes. Leer sus palabras nos llena de fuerza y nos recuerda que somos una gran comunidad unida por las mismas esperanzas y los mismos anhelos de un mundo más humano, un mundo donde un gesto de bondad pueda cambiarlo todo. Cada mensaje es un abrazo que recibimos y que nos impulsa a seguir buscando historias que valga la pena contar. Este canal es un sueño que apenas comienza a caminar y cada uno de ustedes es el motor que lo hace posible. Si esta historia tocó su corazón, les pedimos con toda humildad que nos regalen un me gusta, que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las historias que están por venir y que compartan este video con esa persona especial que necesita un recordatorio de que la fe en la humanidad nunca debe perderse. Su apoyo es el combustible que nos permite seguir adelante, el aliento que nos confirma que vamos por el camino correcto. Y si llegaron hasta aquí y sienten en el corazón un agradecimiento profundo por este momento que hemos compartido, les invitamos a escribir la palabra gracias en los comentarios. Será como una señal entre nosotros, un pacto silencioso de gratitud que nos daremos a la distancia. Recuerden siempre que, aunque la vida a veces nos presente tormentas que parecen no tener fin, siempre hay una luz esperando al final del camino, y muchas veces esa luz no es algo sino alguien. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia.